Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Oh, enciende una luz en la oscuridad. Muy bienvenidos nuevamente para estudiar juntos la palabra de Dios. Y cuando hablamos de estudiar la palabra de Dios, nos referimos al poder que hay en la palabra. Jesucristo dijo: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Por eso nos bendice tanto. No es como cualquier otro estudio, es conectarnos con Dios. Así que prepara tu corazón para conectarte con Dios. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Yeah.
Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Y correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Te amamos, amamos tu presencia, oh Dios. Te amamos, amamos tu presencia, Dios. Nadie como tú. Amamos tu presencia, oh Dios. Comenzamos esta nueva etapa de nuestro estudio hablando del consejo de Dios por medio del carisma profético o por medio de las profecías. Y en primer lugar daremos lectura a lo que el apóstol Pablo nos dice al respecto en 1 Corintios capítulo 14, verso 1 y verso 3. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y el versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Cuando uno busca el significado sobre qué es la profecía, encuentra estas definiciones. Profecía es un don sobrenatural a través del cual una persona puede anunciar un acontecimiento futuro. O también, otra definición, predicción que se hace por inspiración divina, o simplemente acción de predecir un hecho futuro. Otros marcan una diferencia entre predicción y profecía, diciendo que la predicción es anunciar por conjetura algo que va a suceder, que puede ser por una revelación de Dios, pero también por la observación de ciertos hechos o acontecimientos de los cuales deducen lo que va a ocurrir. Por ejemplo, Alvin Toffler, en su libro El Show del Futuro, que fue escrito en el año 1970, se refirió a los rápidos cambios que se avecinaban sobre la humanidad. En este y en otros libros, sin ser profeta, lo que dijo que iba a suceder, sucedió. Y está sucediendo en estos días. Se podría decir lo mismo de Julio Verne, que predijo al menos 10 cosas que se verían en el futuro, y quiero mencionarlas rápidamente. Él pronosticó el submarino eléctrico, las armas eléctricas, los noticieros, las videoconferencias, las velas solares, el módulo lunar, amerizaje desde el espacio, la publicidad en el aire, el helicóptero, Internet, y todo esto lo predijo hace más de 100 años. Pero ninguno de ellos fue un profeta en el sentido estricto de la palabra, y tampoco se atribuyeron ese título.
Lo mismo se puede decir sobre todas las novelas y películas de ciencia ficción, donde la imaginación de cómo sería el futuro parece cada vez más verosímil en algunos casos y en otros raya el ridículo. Cuando nos referimos a la profecía, tenemos que recalcar, en cambio, que es un don de Dios, es decir, un carisma. Carisma es una palabra que proviene del idioma griego y casi no se la conocía ni se utilizaba antes de la era cristiana, pero toma relevancia a partir de los escritos del apóstol Pablo, en especial sobre la gracia, en griego charis o charis, de donde viene la palabra carisma o don, regalo, obsequio gratuito. Por ejemplo, la salvación es un don de Dios que no se obtiene por obras, sino por gracia, por la gracia de Dios. Todos los dones o carismas provienen de Dios mediante el Espíritu Santo y entre ellos el don o carisma de la profecía, que no siempre tiene que ver con vaticinios sobre el futuro. A veces los profetas hablaban sobre cosas que la gente oculta o ocultaba y entonces el profeta las sacaba a luz. Por ejemplo, cuando Jesús estuvo hablando con la mujer samaritana, le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió a la mujer y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Le dijo la mujer: «Señor, me parece que eres profeta». Esta mujer se sorprendió porque era la primera vez que veía a Jesús y hablaba con él. Se sorprendió porque Jesús conocía toda su vida y pensó que era profeta. No porque le dijo el futuro, sino porque sabía su pasado y su presente. Lo mismo ocurrió con la mujer del rey Jeroboam, cuando se disfrazó para que el profeta Ahías le dijera si su hijo enfermo se iba a sanar. Pero apenas entró en la casa el profeta Ahías, que estaba ciego, le dijo: «Entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra?». Es que al profeta Ahías Dios le habló antes y le dijo que la esposa del rey Jeroboam se iba a disfrazar y que iría a consultar por su hijo. Un profeta, por tanto, es alguien a quien Dios le habla, le revela cosas pasadas o cosas que la gente quiere esconder. Es también alguien que habla en nombre de Dios para exhortar, advertir, dar un mensaje de parte de Dios por medio de ejemplos, parábolas, relatos, representaciones teatrales, cantos, discursos, acompañados de música. También los profetas hablaron por medio de objetos como cántaros, papiros, frutas en diversos estados de madurez, invasión de langostas, plomadas, flechas, maquetas de ciudades, muros perforados, vientos, caballos, etc. Otras veces hablaron para consolar, para dar ánimo y esperanza. Y por último, también a veces se han referido a los acontecimientos futuros. Por eso no debemos encasillar a los profetas solamente como vaticinadores del futuro, sino como mensajeros de parte de Dios. Fueron y son mensajeros de Dios por medio de los cuales incluso hoy nos están hablando. Por tanto, veremos 2 áreas de la profecía que tal vez no conocemos o que no la hemos profundizado. En primer lugar, la profecía fluye por medio de la comunidad. En 2 Reyes, capítulo 6, 1 y 2 dice: «Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en que moramos contigo es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga
y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Durante la época de Samuel, surgieron en Israel comunidades que llamaban compañía de profetas o también los hijos de los profetas, que en realidad no eran hijos de profetas, sino seguidores de algún profeta, quienes los profetas los llamaban hijos, del mismo modo que el apóstol Pablo llamó a Timoteo mi hijo. Y Jesús llamó a sus discípulos hijitos. En Juan 13:33 dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. El mismo término lo utiliza Juan en sus epístolas y es el mismo que emplea Pablo cuando escribe a los Gálatas diciendo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Así como el apóstol Pablo llamaba hijos o hijitos a los que había evangelizado y ganado para Cristo, también del mismo modo que Jesús había escogido a sus discípulos, algunos profetas reunían a grupos de seguidores a los que llamaban hijos de los profetas. Algunos creen que Samuel tenía una escuela de profetas donde enseñaba a profetizar, pero eso no es probable. Primero, porque no se menciona en ningún lugar de la Biblia tal escuela. Y en segundo lugar, porque el don o carisma de profecía no se aprende por libros o por algún tipo de enseñanza, sino que se recibe directamente de Dios. Por eso se llama el don o carisma de profecía. Curiosamente, las iglesias o comunidades cristianas primitivas funcionaban casi del mismo modo que las compañías de profetas o hijos de profetas en Israel, cuando se reunían cada semana para dar culto de adoración a Dios. El apóstol Pablo insistió que la iglesia de Corinto procurara profetizar más que cualquier otra cosa que pudiera hacer como iglesia. En 1 Corintios 14:1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y más adelante escribió la forma o la manera cómo se celebraba la reunión de la iglesia, diciendo, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Y luego añadió, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Los profetas debían exponerse al juicio del resto de la comunidad que debía juzgarlos, es decir, debían discernir si la profecía era verdadera o falsa, si era de Dios o de su propia imaginación, o si provenía del Espíritu Santo o provenía de algún espíritu malo. Esto evitaba que alguien pretendiera ser la misma voz del Espíritu Santo o que dijera que si no hacían caso a lo que les decía serían castigados por Dios. Las profecías deben juzgarse, deben examinarse en la iglesia para evitar abusos. Y Pablo mismo pidió a la iglesia que juzgue lo que él estaba diciendo. Él escribió, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo, exponiéndose a sí mismo ante la iglesia y mostrando vulnerabilidad. En la historia de la iglesia, muchos cristianos no siguieron el consejo de Pablo y perdieron el sentido común y la sensatez cuando no juzgaron las profecías que anunciaban el fin del mundo y el arrebatamiento de la iglesia o la venida de Cristo. Si estos anunciadores de cataclismos se hubieran expuesto al juicio sensato de su comunidad, se habrían evitado muchos errores y grandes decepciones. Y yo quiero darles unos ejemplos de la historia. Por ejemplo, el Papa Clemente anunció el fin del mundo
para el año 90 después de Cristo. En el año 400, Martín de Tours dijo: no hay duda que el anticristo ya ha nacido. Hipólito de Roma predijo que Jesucristo retornaría en el año 500. Thomas Münster dijo que el fin del mundo sería en el año 1525. Cristóbal Colón escribió en su libro Las Profecías, escribió que el mundo terminaría en el año 1656. Y podríamos mencionar muchísimos pronosticadores, astrólogos, científicos, teólogos, hombres y mujeres, profetas o no, que se equivocaron y alarmaron inútilmente a la gente. Algunos se autoengañaron y otros fueron engañados adrede, como ocurrió con un joven profeta a quien Dios le dijo claramente que no volviera por el mismo camino, ni comiera ni bebiera nada en ese lugar. Pero vino un profeta viejo que le mintió y le dijo: yo también soy profeta, como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Dios diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. El joven profeta le creyó, le siguió. Bueno, y esa desobediencia le costó la vida. Sin embargo, no cabe duda que Dios habló por sus verdaderos profetas en la antigüedad y su palabra se cumplió. Y no cabe duda que Dios sigue hablando hoy en la comunidad, sigue hablando en la iglesia mediante el carisma de la profecía, trayendo una enorme bendición porque nos ilumina en la oscuridad, en especial cuando no sabemos qué hacer. El apóstol Pedro escribió: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Por tanto, sigue el consejo de Dios. Reúnete en la iglesia que es tu comunidad. Aprende a escuchar. Déjate corregir. Permite que te enseñen y aconsejen. No pretendas saberlo todo. Admite que puedes estar equivocado. Esto se llama sensatez y sentido común. Para eso necesitas de la iglesia, necesitas de tu grupo, necesitas tu comunidad y la comunidad también te necesita. Nunca dejes de reunirte porque los depredadores andan merodeando para devorar a los que se apartan del rebaño o se apartan de la manada. La segunda área que necesitamos conocer es que la profecía se inspira en la música. En 1 Samuel 10:5 dice: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad te encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Como podemos ver aquí, se hace mención de una compañía de profetas que estaba profetizando al son de la música. El texto dice: y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. El salterio era un instrumento musical. Aunque se desconoce su forma, se cree que era una caja de madera triangular con 10 cuerdas, que se menciona mucho en los Salmos. El profeta Eliseo también necesitó de un músico, un tañedor, para poder profetizar. Un tañedor es una persona que tañe, puntea, ejecuta un instrumento de cuerdas. En 2 Reyes 3:15 dice: mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Dios vino sobre Eliseo, y así comenzó a profetizar. Y aquí se hace evidente que en ocasiones el sonido de la música inspira y hace que Dios hable.
Y Dios habló por medio del profeta Eliseo y se salvaron miles de soldados y animales de morir de sed en el desierto. Dios es el creador de la música. Incluso el profeta Sofonías nos dice que Dios canta de alegría. Sofonías 3:17. Dios está en medio de ti. Poderoso se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Tal vez no nos imaginamos a Dios cantando, pero sí, Dios canta. Y el cielo está lleno de música, según Apocalipsis. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y más adelante dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria con arpas de Dios. Por eso en la comunidad de la iglesia se canta. En Efesios 5:19 Pablo dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantamos y Dios canta con nosotros. Por eso el don de profecía se manifiesta de distintas formas por medio del canto en la iglesia. Por ejemplo, cuando los que se disponen a ensayar para la próxima reunión, al elegir las canciones o himnos, necesitan una manifestación profética para saber qué deben cantar. Tal vez ni siquiera se dan cuenta, pero cuando oran y dependen de Dios, Dios se manifiesta. Algunos dicen, Dios me habló por la letra de la canción. Otros dirán, sentí la presencia de Dios en la reunión. Y esto ocurre por el movimiento profético del Espíritu Santo que ministra y habla a cada uno. A veces uno siente que el cielo desciende a la tierra cuando la iglesia canta. Es algo que no se puede explicar. Es similar a lo que se describe en 2 Crónicas 5:13, cuando sonaba pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Dios. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otro instrumento de música y alababan a Dios diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Dios, porque la gloria de Dios había llenado la casa de Dios. Por eso ven a cantar con nosotros. Tal vez Dios te hable, tal vez tenga una palabra profética para tu vida y tal vez quiera bendecirte como jamás lo imaginaste. Moisés dijo una vez, ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta y que Dios pusiera su espíritu en ellos. Y este fue también el anhelo del apóstol Pablo cuando escribió, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y profetizar no significa solamente hablar o vaticinar el futuro, porque esta es solo una de las facetas de la profecía. Para el apóstol Pablo, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, porque todos necesitamos crecer espiritualmente. Todos necesitamos aprender y ser mejores cada día. Además, todos necesitamos que alguien nos advierta antes de cometer un error o que nos corrija para no seguir cometiendo la misma falta. Y todos, en algún momento, necesitamos que nos consuelen, nos animen y nos conforten, en especial si estamos transitando un tiempo de sufrimiento. Estas son las 3 cosas que genera la profecía: edificación,
exhortación y consolación. Y este es el consejo de Dios en cuanto al carisma profético, que procures profetizar. Es decir, que pidas a Dios que te hable, que ponga en tu corazón lo que Él quiere que digas para que tu grupo sea edificado, tu iglesia crezca, o que revele algo que pueda servir para exhortar con afecto a alguien, o para dar o recordar una promesa de Dios para consolar al que sufre. De esta manera es como la profecía fluye en la comunidad y como se inspira en la música, la alabanza y la adoración en la iglesia. Pues bien, en el nombre del Señor, comienza ahora a profetizar. Y para profetizar debes oír a Dios. Pero también Dios necesita que le hables. Él quiere escucharte. Sería bueno que en este día puedas venir ante Dios con tu oración, con tu petición y pedirle a Él, Señor, háblame. Necesito oír tu voz. Habla mi corazón. Dios tiene distintas formas para hablarnos. Tal vez encuentre hoy una forma para penetrar en lo profundo de tu corazón y darte esperanza, darte nuevas fuerzas, para confortarte, para bendecirte, para abrir puertas que hasta ahora estaban cerradas. ¿Quién sabe lo que Dios hará? Pero que lo hará, lo hará. ¿Qué te parece si oramos juntos en esta oportunidad y le pedimos al Señor que así lo haga? Amén. Señor, anhelo que me hables. Habla en mi corazón. Necesito oír tu voz y andar en tus caminos. Y si en una oportunidad me das tu ayuda, tu gracia, concédeme el don de la profecía para poder hablar en tu nombre, para decir lo que quieres que diga, no lo que yo quiero decir, sino lo que tú quieres que diga. Enséñame a este camino, enséñame a hacer tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Que así sea, que Dios te bendiga, que tengas unos días maravillosos con la bendición de Dios. Amén. Rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará.
Cristo mi Salvador. Cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez.